Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy queremos hablar de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe que algunos medios titularon como el duro informe sobre las protestas, de lo que sacudió a Colombia casi un mes de movilización social y todavía lo que sigue ocurriendo. Entonces, ya que saben de qué vamos a hablar, ¿qué hubo, Santiago Rivas? ¿Cómo está? Como si a mí me trajeron a hablar de Cuba, ¿no? Ah, ¿No? ¿Es un también. informe del CIDH sobre Cuba? Bueno, hola, ¿cómo les va? Oli. Oli. No, pero dígalo serio como un presentador. No, porque esa era la responsabilidad de Páramo. Ok. ¿Qué hubo, Andrés Páramo? ¿Cómo está? Oli, y un saludo a toda la mesa de trabajo de Presunto Podcast. Oli. María Paula Martínez. Ya no sé qué decir. ¿Cómo saludo? ¡Ajua! No, todo menos eso. Pero sí, contenta de estar acá. No se detiene el mundo y los medios de comunicación tampoco. Entonces, Y el antes de presunto comenzar, tampoco. esto es algo que no ocurre mucho, pero hoy sí quiero recomendarles que vayan y escuchen un podcast de un súper amigo de Presunto que es Sebastián Narváez. Están llegando al final de la tercera temporada de Sudaca. Y pues, ¿por qué queremos recomendárselo? Porque complementa muy bien los contenidos que hemos hecho acá en Presunto. Están hablando de política, de la realidad del país, desde la música. Hablaron con artistas como Edson Belandia, Nidia Góngora, La Muchacha. Entonces vayan, es buen periodismo de entrevistas. Y por nuestro lado, les recuerdo, vayan a nuestra página web. Están todos nuestros episodios. Y además están nuestras comunidades en las que pueden participar activamente, además de nuestras redes sociales. Entonces, si ustedes quieren enterarse de los mejores memes de periodismo y además titulastres y buen periodismo, vayan a nuestro servidor de Discord, que lo encuentran en nuestra página web. Y si además quieren ayudar a que este proyecto siga existiendo y sigamos siendo sostenibles, pues ya saben, vayan a Patreon, que además les tenemos preparadas unas súper sorpresas pronto allí. Entonces vayan, suscríbanse y pronto seguiremos hablando por ese medio. La CIDH vino el 3 y 10 de junio del 2021 a Colombia a hacer una visita sobre lo que estaba pasando frente a muchísimas denuncias que ya hemos tratado en muchos episodios acá en Presunto, de violencia policial, pero también de violaciones sistemáticas de derechos humanos en la protesta. Al Congreso parece haber llegado dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sesgado que ignoró los derechos humanos de los policías y el que alerta sobre una grave situación que Colombia debe o intenta corregir para evitar más reclamos internacionales. Eduardo López. Primera es que se observó y la Comisión ratifica un cuadro sistemático de violación a los derechos humanos realizados por agentes estatales, principalmente por miembros de la policía. Se comprobó el uso de armas de fuego, el uso excesivo de la fuerza, agresiones sexuales y lo que yo podría llamar una sistemática práctica de quitarle ojos a los jóvenes colombianos, que fueron todas las agresiones oculares. Además de las agresiones a la libertad de prensa, porque muchos periodistas, muchos y muchas fueron agredidos en el marco de esta protesta nacional. Es decir, todo lo que denunciaron organizaciones sociales, todo lo que denunciaron investigadores era cierto. El Estado colombiano hizo una violación sistemática a los derechos humanos en toda esta jornada del paro nacional. La respuesta del presidente Duque al informe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que vino a Colombia para examinar en terreno los hechos ocurridos durante las recientes protestas nacionales, cayó mal en las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, no solo por la descortesía de sus términos, sino porque, según los críticos, no se puede asegurar que el informe de la CIDH recomiende proteger a los criminales. Todas sus recomendaciones. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nos apartamos de varias de las consideraciones expuestas por la Comisión Interamericana. Y por lo tanto, la policía se mantendrá en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, Publicaron este documento de unas 48 páginas en las que hay un balance muy claro del país. Yo creo que este documento le puede servir a profesores como, ¿quieren saber qué es Colombia? Aquí hay una foto. Esto viene acompañado de más o menos unas 40 recomendaciones que el Estado colombiano debería acatar para pues, el beneficio de la protección de derechos humanos acá. ¿Qué pasa? Esto es muy difícil también de cubrir para medios. Yo creo que
podríamos empezar hablando un poquito con esta relación que hay con los sistemas internacionales de justicia, como que uno no sabe cómo se cubre eso, ¿no? Muchas de las preguntas que en muchos lugares aparecieron es, ¿qué tan importante es esto? ¿Por qué esta gente viene acá? ¿Cómo entendemos esta organización? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué hacemos parte de esto? Y casi todos los enfoques iniciales que se vieron sobre el cubrimiento de esta visita eran, bueno, ¿y qué pasa si no les hacemos caso? O sea, que nos castigan, ¿qué? ¿Ustedes cómo vieron eso? Como entendiendo cómo es el periodismo internacional o no sé cómo decirlo, ¿cómo se entienden estas organizaciones desde los medios de comunicación? Porque pues no siempre estamos recibiendo noticias que vienen desde ese lado. Ya veníamos hablando cuando se hizo la primera propuesta de la visita y se hicieron entrevistas y por los medios pasó un poco el análisis de la gravedad que Colombia no quisiera aceptar esa visita. Entonces, que no la van a aceptar, que por qué, que terrible, que tal, que es antidemocrático. Después, no, que sí, que les dijimos que vinieran, pero que no ahorita, que íbamos a arreglar la casa, que no, que sí, que vengan, por favor, ¿no? Pasamos por esa distopía en la que finalmente se concreta la visita. Llegó la visita y entonces los medios no solamente estuvieron ahí cubriendo esos días en los que la comisión documentó más de 500 entrevistas, como lo dijo en el balance, sino que también hubo una mesa con periodistas para recibir sus testimonios, periodistas agredidos y amenazados. Entonces, lo que vino la semana pasada fue finalmente lo que la comisión recogió todo eso en su visita, lo analizó, ¿no? Y finalmente entonces organizó esa información y la entregó en el documento que tú dices de 48 páginas y listó allí unas recomendaciones. Me parece que el periodismo básico sobre eso es decirle a la gente cuáles son los puntos importantes de los hallazgos y de las recomendaciones, ¿no? Y creo que lo que más ha habido no es precisamente un detalle sobre esos hallazgos, que creo que son gravísimos. La comisión habló del ciberpatrullaje, la comisión habló de los desaparecidos, la comisión habló, por supuesto, de los asesinatos, la comisión habló de la necesidad de las reformas al SMAT y el cumplimiento de protocolos, y muchos de esos temas que están allí escritos en sus numerales pasaron de largo por la prensa y nos quedamos en si el gobierno debe o no hacerle caso, que es que a un país nadie lo manda, ¿no? Que no nos van a decir aquí cómo es que toca hacer las cosas, y en unas columnas y análisis, sobre todo por el lado de la opinión, que terminaron politizando mucho un informe que la comisión dice es técnico, porque precisamente la CIDH no es un órgano político, es un informe técnico, pero que termina muy mal resumido en columnas como la que salió en El Colombiano, que dice la CIDH guardaespaldas de la primera línea, y arranca diciendo que es un repugnante informe. Entonces creo que antes de contar qué traía y de hacer un análisis de esos hallazgos tan graves, nos fuimos a un periodismo de calificación y de adjetivos para delegitimar precisamente la información que traía. Uh-huh. Que ahorita podemos ahondar un poquito en esas columnas de opinión que caen también en lugares comunes y chistes flojos que tampoco aportan como a entender estas visitas, pero lo dejamos para ahorita. Hay una cosa como clave en esto, y es que los periodistas que cubren la fuente internacional pues están muy acostumbrados a saber cuál es la terminología y sobre todo cuáles son los significados que tienen estas instituciones dentro del sistema de derechos interamericano, ¿no? Pero eso no es algo que sea de conocimiento, me parece a mí que no es de conocimiento público. Es decir, el entramado del sistema interamericano, la Carta de Derechos Americana, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, creo que son instituciones un poquito oscuras para el común de la gente y que los periodistas pues tienen el deber de volver a aclarar qué significa, ¿no? Es decir, esto es un poco retomar lo que habíamos hablado en el episodio del Congreso. Estos periodistas siempre cubren esas fuentes y siempre están informando sobre esas fuentes, sobre todo cuando tienen que ver en Colombia con países como Nicaragua, Venezuela, que están bajo la lupa de esas instituciones. Como Colombia no lo está tanto, ¿no? Es decir, Colombia igual ha sido condenado por la Corte Interamericana, etc. Como Colombia no lo está tanto ni tan constantemente, me parece que cuando hay una petición general, porque la petición fue general, SOS Colombia fue tendencia muchísimos días durante el paro, había una petición expresa de que la Comisión Interamericana, creo que los medios tienen que hacer un ejercicio que no debe ser muy satisfactorio para los periodistas que se saben esta carreta de memoria, pero que sí lo es para la gente
que lo está pidiendo porque de eso sí se habló en su momento. Entonces yo creo que lo primero era, y algunos medios lo hicieron, aclarar de qué se trataba pues esto, ¿no? Porque es muy fácil entrar en la confusión de que la comisión va a venir a condenar a Iván Duque, ¿sí? Es decir, ese tipo de premisas o de teorías pues se escuchaban por esos días. Y pues hay tipos de visitas también, es decir, es tan técnico la cuestión y es tan técnico como el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay tipos de visita, hay que explicar cuál es el tipo de visita que viene a hacer la comisión. Y pues bien, digamos, ese rol lo hicieron algunos medios y a mí me parece que esos ABC informativos son necesarios cuando está en furor. Ahora viene la otra cosa que es casi que una de esas recomendaciones que da la Comisión Interamericana de Derechos en el informe, que es que ellos se dieron cuenta de una cosa muy evidente que pasa en Colombia y es el ambiente extremo de polarización que existe en la sociedad. Y sin embargo, algunos medios, es decir, algunos medios le juegan a eso antes y después, ¿no? Como cuando sentaron a María Fernanda Cabal a explicarnos qué era los derechos humanos, ¿no? Como sentaron a María Fernanda Cabal a explicarle a esta señora qué eran los derechos humanos y entonces por qué Colombia estaba sacándose 10 puntos en derechos humanos. Y pues claro, cuando entregan el informe como que es rápidamente pasado por encima, lo que decía María Paula hace un segundo. Rápidamente, yo no vi en ninguna nota de prensa tratando de informarme cuáles eran las recomendaciones o una arqueología de las recomendaciones, sino que eran como algunas recomendaciones sacaban muy rápido, ¿no? Como muy reaccionándole a la noticia. Ahora, como dicen en Twitter por chiste, noticia en subdesarrollo. Entonces es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y bueno, ahí hay unas recomendaciones pues gigantescas, ¿no? Es decir, unas recomendaciones muy válidas para lo que está sucediendo. Una de las primeras, como una de las de la introducción es eso, Colombia está en un ambiente de polarización grave, digamos, ¿no? Como dos sociedades que se odian y que las instituciones y las autoridades públicas deberían ver eso y tratar de solventarlo de alguna forma. Y el juego de los medios también se volvió un toma y dame de hacerle caso a esa polarización, porque es lo que más vende en Colombia. Y me parece pues paradójico que suceda eso, ¿no? Entonces es ahí mismo como qué dijo fulanito y qué dijo fulanito y la reacción de no sé quién y tan, y comisión preocupada por las graves violaciones, y me parece que en el medio se queda un poco la carne del informe. Con respecto a eso hay varias cosas que decir. Lo primero es que creo que nosotros estamos tarde, o sea, nosotros a menudo hemos pedido enfoques, ¿no? Como hemos tenido episodios en los que Manifiesta Media, Volcánicas y periodistas a las que hemos invitado piden que por favor se implemente un enfoque de género en el periodismo. Creo que nosotros estamos tardísimo para implementar, estamos como 30 años tarde para implementar un enfoque de derechos humanos en el periodismo colombiano. Sobre todo porque el periodismo colombiano, sobre todo lo que tiene que ver con judicial, político, económico, periodismo del conflicto, periodismo investigativo, tiene todo que ver con los derechos humanos, ¿no? La cultura también, pero ok. Entonces, las secciones más urgentes de un periódico, el grueso del contenido de un noticiero, tiene todo que ver con los derechos humanos. Y es increíble hasta qué punto no existe un enfoque que nos permita a nosotros acercarnos a la noticia y acercarnos a lo que pasa en el país desde una perspectiva que ponga de primeros los derechos humanos y que los entienda. Y creo que eso es perfectamente visible en la rueda de prensa que se le hizo al informe de la CIDH. Creo que es importante entender, como bien lo dice Páramo, cuáles son los alcances que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para qué es que están ahí. Creo que es difícil entender el multilateralismo, pero también es importante saber o recordar que los medios son el termómetro de una democracia, es decir, que los medios lo que hacen muchas veces es dar un retrato del país como es. Y este es un país que deliberadamente y no en vano, o sea, no de forma gratuita, desentiende o se desentiende del multilateralismo, aunque su discurso oficial diga todo lo contrario. Entonces es normal que nosotros tengamos en nuestro complejo de isla medios de comunicación que se desentienden y muchas veces miran para otro lado cuando se les habla de multilateralismo. Por eso es fácil que cada, entre comillas, injerencia de alguna gente, entre comillas, extranjero, porque los órganos multilaterales son tratados y acuerdos suscritos por los estados y por los países de manera voluntaria. Un país cuyos medios no entiendan
ni los alcances ni las implicaciones de los tratados multilaterales, pues es un país que siempre se va a contar incompleto o que siempre se va a contar de una manera muy ombliguista, y creo que las consecuencias de eso se está viendo. Y lo otro que me parece que es muy importante ver es el poder que puede tener una narrativa, ¿no? que termina enfocando la atención en apenas unos puntos de un informe que tiene 48 páginas. 48 páginas, eso es un montón. Es decir, para lo que se trató, para los temas que se trataron, 187 numerales de observaciones, 41 numerales de recomendaciones. Entonces, desde la rueda de prensa se vio así. Lo otro es el valor que tiene la información y la queja que hizo en su momento la directora de la Comisión Interamericana por lo que parece fue una filtración o una respuesta que se dio a la CIDH, primero a través de los medios en Colombia y que después le llegó a la Comisión Interamericana. Pues resulta que en la rueda de prensa uno de los periodistas le pregunta a la directora de la CIDH, Antonia Urrejola. Gracias, Antonio Urrejola, le dice: ¿qué opina usted de la respuesta que dio el gobierno colombiano diciendo que no va a reconocer el informe y que no va a cumplir con las recomendaciones? O sea, como le pregunta eso, y lo primero que ella dice al respecto es... Muchas gracias. En relación a la primera pregunta, no puedo dejar en primer lugar de decir que me llama la atención que se tenga acceso a una respuesta que nos ha hecho el Estado colombiano en un diálogo que es reservado entre la Comisión y el diálogo colombiano. Y lo tengo que decir porque me llama la atención. Nosotros siempre hacemos los comunicados, notificamos a los estados y se inicia primero un diálogo que es reservado. Entonces me llama la atención que la prensa tenga acceso a ese documento. En relación a las observaciones... Nos sorprende y nos llama poderosamente la atención que esto se esté filtrando a la prensa antes de convertirse en una respuesta oficial, que es efectivamente pues una locura, pero al mismo tiempo no es sorprendente. O sea, nosotros sabemos que así se manejan las cosas en este país. Sí, hay un tema con el informe y es como el reconocimiento de los derechos del protestante, como personas que están saliendo a las calles no solo por el tema de la reforma tributaria, sino también por pobreza, por problemas estructurales más amplios en términos de impunidad, de discriminación. Y eso creo que al menos a mí me habría parecido interesante verlo cuando la figura del vándalo como quien está en las calles fue tan importante, y luego en el informe aparece como no, es un protestante con derechos. Y eso pues creo que queda pues muy desdibujado cuando uno lo ve en los medios. Cuando lo buscas es qué pasará con Iván Duque, pero no cómo se ve internacionalmente a quien protesta y por qué se debe defender. También del tipo, no sé, hay un momento en el informe en el que hablan de cifras, dicen la protesta masiva y pacífica fue aproximadamente el 89% de las veces, mientras que el otro porcentaje fue el que tuvo alguna intervención violenta. Entonces, simplemente son esos números tan grandes, ya que siempre hemos hablado de cifras enormes, y que eso no sea noticia es interesante. Para nosotros, para Presunto, porque vemos durante un mes entero cómo se caracteriza al protestante como vándalo, luego sale un informe que dice, y eso no pasa por ningún lado, después de que eso fue agenda. El perfil del protestante pues cambia totalmente con el informe, y eso es algo que por lo menos nosotros no vimos en ningún lado. Es simplemente pensar hasta qué punto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió, y me parece que lo que es importante ahí con respecto a las respuestas que da, recibió la información por parte de todos los involucrados, ¿no? Y está notificada cada una de las piezas de información que recibió, tanto los reportes de las ONGs como los reportes de organizaciones de la sociedad civil, como de fundaciones, como de institutos, como de personas, o sea, de individuos, pero también las notificaciones que recibió y las denuncias que recibió por parte de la fuerza pública, por parte del gobierno, las cifras oficiales, pero además de eso los reportes por parte de medios de uno y otro lado, ¿no? Y creo que es interesante ver cómo nos lo cuenta la CIDH, porque me parece que en el mismo informe existe un tratado de comunicación. Es decir, el asunto sobre el enfoque, la manera en que está redactado el informe, las implicaciones que tiene, la forma en la que se cuenta el país, resultan siendo tan relevantes como los hechos mismos que está describiendo. Por un lado, porque hacen un esfuerzo grande por contener todas las denuncias y señalamientos que se hicieron,
a la luz de las competencias de la comisión, que son hablar sobre las responsabilidades estatales con respecto a cualquiera de estos problemas. Por eso la respuesta, por ejemplo, ya llegaremos allá al punto, me imagino que nos detendremos ahí un buen rato. En el cuento de los bloqueos, pues la respuesta con respecto a los bloqueos es qué debería hacer el Estado, no qué debería hacer la gente, porque la gente no está bajo la competencia ni la jurisdicción de la CIDH ni nada de eso. Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos tiene que darse la pelea y por eso tienen relatores y por eso tienen comisionados que visitan y hacen la observación y se ve en la obligación de contarnos una historia larga del país. Entonces, si uno lee el informe, se habla, por ejemplo, de las manifestaciones de 2020, de las manifestaciones de 2019, pero además hablan de los contextos de inequidad y de pobreza, de reformas tributarias, o sea, de un montón de cosas que deberían recordarnos y deberíamos tener siempre presentes para recordar que las noticias no nacen en el vacío, ¿no? Que estas protestas de 2021 están directamente ligadas con la de 2020 y con las de 2019, pero que además existe una historia larga de despojo, una historia larga de racismo, una historia larga de inequidad, una historia larga de desposeimiento por parte de gente que no tiene nada. Es decir, esto es un contexto largo que hacen y dedican una parte muy importante del inicio del informe a relatar un poco eso. Y creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando nos acercamos a los noticieros o a los periódicos, así sea por cuenta también del hastío, y del hastío con los medios también habla en el informe, cuando nos acercamos a eso, pareciera que las noticias salen como, no, que se da por hecho un montón de cosas y lastimosamente, o no lastimosamente, pero, o sea, nos guste o no, hay muchas cosas que nos toca contar una y otra vez para poder entender bien las noticias que estamos contando. No existirían bloqueos en la carretera Cali-Buenaventura si Buenaventura no cargara consigo una historia de productividad, de generación de dinero, pero también una historia de violencia y de inequidad. Entonces, nada de esto está pasando en el vacío, y si uno hace la tarea de leerse el informe, va a darse cuenta de que los medios hegemónicos e incluso los medios pequeños, por falta de tiempo, por falta de manos disponibles, están contando todo en la urgencia, y necesitamos alguien que dé contexto, necesitamos alguien que reconozca y recuerde la historia del país para poderlo contar. Claro, es que ahí te dice el informe, son 21 millones de personas que viven en pobreza y otras 7.5 que viven en pobreza extrema. Esos son números horripilantes, y luego te menciona que eso está ubicado en su mayoría en lugares donde están las comunidades afroindígenas. Y luego es como, ¿sí ven? O sea, es que esto es un tema también de racismo. Tampoco uno lo ve en ningún lado, María Paula. Yo creo que las primeras páginas del informe también lo que hacen es hacer caer en cuenta el poco registro que desde el Estado ha habido y la poca transparencia o la opacidad frente a las cifras precisamente de lo que pasó en el paro. Entonces, nadie en los medios ha hecho mucho hincapié en lo que salió como hallazgos, pero el mismo informe lo dice. Las cifras del Estado no coinciden, hay una diferencia muy grande entre las que reportan las organizaciones de sociedad civil y las del Estado, pero también aquí le está haciendo un llamado a la Defensoría, que pues actuó tarde porque estaba en Anapoima, y a las demás que deberían tener estas cifras, no para que nos las cuenten 3 semanas después solamente la comisión. Es decir, solamente por poner un ejemplo, la Defensoría del Pueblo le entregó a la comisión 113 hechos de violencia basados en género. Y la misma Defensoría reconoce que 112 de esos casos son presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública. 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBT. O sea, de 113, 112 son hechos por el SMAT. ¿No hay nada que decir sobre la violencia de género de los agentes de la fuerza pública? La cifra es escandalosa. Y estoy hablando de una de las tantas que hay, porque hay, por supuesto, de fallecidos, hay como 4 cifras que no coinciden, una que empieza en 54 y otra que termina en 84 tal vez o más. La diferencia la diferencia entre los desaparecidos. Entonces, primero que todo también es como un llamado a cómo se están registrando, y creo que por ahí también pasa mucho una pregunta sobre el rol de los medios, cómo los medios están registrando la información o la están solicitando también a las entidades. Yo sé que no es solamente una cuestión de que los medios la publiquen mal o bien en sus columnas de opinión o en sus páginas de registro.
en que hay una opacidad por parte de las entidades del Estado que no entregaron esa información a tiempo, que en la visita y los días previos a la visita se prepararon para entregar la información que sea que hayan entregado a los comisionados cuando estuvieron aquí, pero están hablando de 12.000 eventos de protesta, o sea, 12.000 velatones, marchas, etcétera, 12.000 eventos, en los que la cifra precisa no la tengo en la cabeza, pero es algo así como 10.000 fueron pacíficos y en 2.000 se reportaron hechos de violencia. En esos 2.000 y en los hallazgos de esos 2.000 hay cuestiones muy graves que, pues, la pregunta vuelve, ¿no? ¿Cómo pasaron por la agenda mediática? ¿Qué hizo el Estado y qué ha hecho? ¿Cómo se le sigue reclamando? Porque no es una cosa de, bueno, sí, no, ya no se le hizo para la próxima, sino qué estamos haciendo frente a los casos de víctimas oculares, ¿no? Tantos temas que han estado en esa agenda politizada de la que hablaba Páramo en los medios y que terminaron también pasando muy de agache porque era más fácil y tal vez hay más clics cuando se centran en cómo es que les están diciendo cómo hay que hacer las cosas. Esas recomendaciones rompen la soberanía del Estado colombiano, ¿no? Que creo que es una salida simplista y facilista de un informe que es mucho más sustancioso. Pero perdón, es que ¿por qué no es noticia la inconsistencia de las cifras oficiales con los reportes que hay por parte de la sociedad civil? Eso ya debería configurar una noticia. Ese mismo hecho. Es que es alarmante y es una cosa que es preinforme, porque esa inconsistencia ya existía y existía además una conciencia de esa inconsistencia. Alto trabalenguas ahí. Y sin ir más lejos está el momento en que está entrevistando Néstor Morales a Gustavo Bolívar. Y Gustavo Bolívar le dice que va a financiar y que está haciendo una vaqui para, si no estoy mal, donar recursos para quienes fueron víctimas de mutilaciones oculares. Y Néstor Morales de plano, o sea, sin haber leído ni siquiera la cuenta de Twitter de José Miguel Vivanco, sale a decir: a mí no me gustaría que a un hijo mío le sacaran un ojo ni que lo mataran por estar defendiendo una causa más justa que esta no hay. Esta causa es la más justa. Pero eso es una caricatura, senador Bolívar, de que a los manifestantes les están sacando los ojos. Esos 72 te parece poquito. No, es que no es cierto, no es cierto, no ha sacado los ojos a 72 muchachos. 72 mutilaciones oculares y son 3 ONGs muy serias los que lo están registrando. Mira, yo ya abrí la convocatoria en la página. No, son ONGs muy serias, no, son ONGs temblores y demás de izquierda que tienen un gran sesgo, que se inventan una cifra. No hay ninguna lista de 72 colombianos a los que hayan sacado los ojos. Eso no pasó nada. ¿A quién le quitaron los ojos? Yo quiero verlos. Además, él dice la cifra consolidada y dice, es ridículo que haya, digamos que son 80, es ridículo que haya 80 no, pero a ver, es decir, eso ¿de dónde lo saca el ridículo? Sí, pero además es como, exacto, Néstor, es ridículo, no debería estar pasando, tú sí deberías estarlo reportando. Es como... No, pues es que lo que tú dices, Santi, es como... En serio, por cada punto del informe puede haber una noticia, o sea, incluso el primer, punto 1, Colombia tiene una constitución que hay que respetar. Ya desde ahí es como, bueno, todos los debates de la constituyente y todo lo demás y lo que hemos tratado de hablar, pues en serio dejémoslo ahí, sigamos avanzando, o sea, como que cada uno de esos puntos que se mencionan podrían ser sujetos de enfoque, cuando pues hay muchísimas otras cosas que, a menos a mí, como consumidora de esta información, me parece más interesante, y es: nadie confía en las instituciones, porque solo mencionan infinitas veces. Entonces, sí, hay como ese balance, que es algo que pues sí se vio mucho en la rueda de prensa, ¿no? Hay algo de esto, y es como las cifras que da la Comisión Interamericana de protestas pacíficas versus protestas que tuvieron hechos violentos. Obviamente el relato que nosotros tuvimos como espectadores de, digamos, noticieros de televisión fue el contrario, ¿no? Es decir, lo que nosotros vimos fue unos días intensos y unas semanas intensas de pura violencia, sin procesos de las personas, sin espacios humanitarios, sin asambleas barriales, sin nada de lo que estaba sucediendo realmente en la calle, sino tuvimos el relato contrario de lo que dice la comisión que sucedió, en datos cruzados pues de lo que pudieron averiguar.
Lo otro es que yo retomo un poco lo que decía Santiago y es que el informe se deja leer, ¿no? Es decir, esto no es un informe complicado y absolutamente técnico, sino es un informe que... La reforma tributaria, Exacto. que no la entiende nadie. Es un informe que se invita a leer y que de verdad todo el mundo debería leer a ver qué es lo que está pasando. También creo que si hay algo y es como una alarma de lo que pueda suceder en términos de derechos humanos en Colombia. A mí me parece que es alarmante, digamos, el hecho de que exista una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo una serie de recomendaciones, un documento medianamente largo, completo, haciendo como un balance de lo que sucedió y el gobierno salga a contradecirlo, ¿no? Es decir, sí hay que prender una alarma sobre qué es lo que significa que un gobierno, es decir, esto como que no tiene precedentes en Colombia, ¿saben? Como que salgan así a confrontar de esa manera y esto tiene que tener también un despliegue en los medios, es decir, ¿cómo es que esto es una alarma para Colombia en términos de derechos humanos? Que lo es, digamos, ya está dicho en un informe de una comisión interamericana a la que otras veces le creemos. Sí, esto se volvió como le creemos cuando es otro país a ciegas sin leer el informe y no le creemos cuando es sobre este país a ciegas sin leer el informe. Entonces, si existe esa alarma, es decir, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno de Colombia en la desobediencia sobre lo que... En la desobediencia no, porque esto no es vinculante, pero sí como en la hagamos a un lado y aceptémoslo en la generalidad, pero no cumplamos nada. O sea, aquí sí tiene que haber una proyección de qué es lo que va a pasar, porque es decir, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentre cuerpos descuartizados y se alarme, pues por supuesto que es para alarmar a todo el mundo. Y bueno, ¿y qué? ¿Y ahí qué? ¿Y de aquí en adelante qué? ¿A quiénes buscamos para poder hacerle un balance mediático a todo esto? Creo que eso es un paso súper necesario que algunas personas por supuesto han hecho, pero que tiene que seguir haciéndose, porque pues estas son las típicas alarmas rojas de países que empiezan a violar sistemáticamente derechos humanos en el futuro. Sí, no, y una cosa con eso que es cómo se desvía la conversación como de manera sistemática de lo que tú dices, como no se va a acatar, sí se va a acatar, es como, pero ¿de qué estás hablando? La recomendación es crear un diálogo amplio en los territorios que incluya a todo el mundo. ¿Eso es malo? No sé, como, ¿qué significa? Reforzar la confianza, o sea, volver a discutir el tema de la independencia de los entes de control. No lo vamos a acatar, es como, ¿de qué estás hablando? O sea, como, cuando la discusión se va en que esto no se va a afinar o sí se va a afinar, pues también es una muestra de que, pues también son recomendaciones bastante obvias. No están diciendo en ningún momento... dejen de ser una democracia y conviértanse en otro sistema político. No, solo están diciendo no maten a la gente. Sí. Vuélvanse un régimen comunista. Exacto, si dijera eso sería más fácil digerir. Como era que decía el columnista del Colombiano, de izquierdos no humanos. Son derechos... Ay, ese chiste me parece tan mal. Los izquierdos humanos. No, y en la izquierdos humanos, en la rueda de prensa, la comisión mostró un video de 5 minutos y hizo un resumen de los hallazgos y de las recomendaciones, invitando a la gente a leer el informe, porque para eso escriben un informe, ¿no? No para leerlo en pantalla a quienes los están escuchando. En una rueda de prensa invitaron a medios que al final pudieran hacer preguntas. Y la comisión fue muy buena contando como los puntos más importantes, hicieron un repaso del contexto, de las mesas, de quiénes habían participado, de cómo habían recibido información de las fuentes, de fuentes institucionales, de gobierno, de entes de control, cómo se habían reunido con mesas de mujeres, de comunidades étnicas, periodistas, hicieron todo esto como técnico. Luego contaron las cifras, hablaron de sus preocupaciones sobre, por supuesto, los asesinatos, desaparecidos, sobre los bloqueos de internet, sobre la legitimidad de la protesta, de los espacios de reunión, tanto en la vida real, en el espacio público, como en internet. Hablaron de la violencia basada en género y al final, cuando abrieron a preguntas, fue sorprendente, por decirlo menos, que no sé cuántas fueron en total, tal vez 12 preguntas alcanzaron a hacerlo, hicieron por tandas, había una persona moderando, cada persona se presentaba, de qué medio venía, hizo preguntas en Red Más, NTN 24, y las primeras 5 preguntas estuvieron enfocadas en los bloqueos. Pero entonces, que cómo la comisión veía
la violación de derechos humanos de las 2 o un menor de edad que perdieron la vida en los bloqueos de las ambulancias, ¿no? Y eso es claro, es uno de los temas, la comisión lo llama cortes de ruta, es uno de los temas, hay varios de los párrafos, de los numerales que decía Santiago que están dedicados a eso, pero las preguntas eran solo y específicamente sobre el otro lado, ¿no? ¿Cómo volteas y no hablas sobre las 2.000 personas desaparecidas, sino los 2 casos que te parecen más relevantes y eliges dejar de la agenda lo otro? Y luego siguió la siguiente pregunta por lo mismo. Pero entonces, ¿cómo se deben o no permitir que bloqueen los vándalos? Y entonces ponían palabras que la comisión no estaba diciendo, porque la comisión no se refirió en todo el audio, ni en la presentación, a vandalismo ni terrorismo, no usó ninguno de esos 2 términos, y cómo los periodistas desde el otro lado los usaban para contrapreguntar. A mí me parecía que en cualquier otro, o sea, en el contexto que sea, sin sesgos o con sesgos, ver eso es como un ejercicio comunicativo brutal, ¿no? Como yo hablo de el ejercicio de la protesta y el otro me pregunta por el terrorismo urbano. Como yo hablo de la violación de derechos humanos masivos y el otro me pregunta por cómo van a criminalizar los actos vandálicos en contra del espacio público. Entonces, esa rueda de prensa, pues creo que a muchos nos abrió preguntas sobre cuál es el papel de los medios a quienes invitan a ese espacio tan importante. Y luego, pues, creo que por Twitter salió, Sandra Borda lo puso, bueno, si esto fue la rueda de prensa, esto apenas es el abrebocas para lo que viene en los próximos días. Y pues no desilusionó la cosa, porque lo que viene en los próximos días fue mucha opinión en contra, ¿no? quitándole legitimidad. Y algo que yo dije la vez pasada, y es que creo que nos estamos deleitando de un escenario parecido al que va a pasar cuando la Comisión de la Verdad entregue su informe, ¿no? Estamos preparándonos para deslegitimar también ese, ¿no? Ya lo hacían hace unas semanas cuando Santos fue a declarar a la comisión, ya ahorita en este otro informe de la comisión también trapeamos el piso con él, que no nos van a decir, y en 4 meses estaremos tristemente aquí, muy probablemente, analizando cómo también van a intentar que pierda fuerza e impacto lo que la comisión va a arrojar después del arduo trabajo que está haciendo todos estos últimos años en hacer ese mismo ejercicio. Van a tener unos hallazgos y van a hacer unas recomendaciones para la no repetición, ¿no? Y pues ya está todo el camino listo para que salgan a decir que la comisión de la izquierda, que el derecho de cuáles, que, ¿cómo es que dice? Al cagajón poca atención, o no sé cuáles son los chistes. Al bagazo poco caso. Eso. Ya, es el cagajón poca atención. Ese es de mi mamá, perdón, pero al bagazo es la versión caleña de ese dicho. Al bagazo poco caso. En la sinopsis del episodio, en este capítulo, María Paula canaliza a su mamá. Hablamos sobre no, mi mamá dice eso, al cagajón, poca atención. Y así ayudó a mi autoestima en la adolescencia. Por eso la amo. Oye, no, pues a juzgar por la rueda de prensa del informe de la CIDH, al padre de Rulo le va a tocar preparar un cuadernillo sobre los bloqueos. Pues es que es más dramático. Es que termina, o sea, el punto final de las declaraciones de la directora de la CIDH es: nosotros recomendamos, o sea, nosotros repudiamos los hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos cometidos por quienes en el nombre del derecho a la protesta afectaron la vida, el derecho a la potabilización del agua, al abastecimiento de alimentos de las personas. Sin embargo, creemos que la condena en abstracto y a priori de un método de protesta per se puede incurrir en afectaciones al respeto, en el respeto al derecho a la protesta. ¿No? Dicen eso, dicen tal cual eso, dicen como: entendemos que pasaron estas vainas durante los bloqueos, pero el bloqueo per se no es malo. El bloqueo es malo cuando pasa algo malo en el bloqueo y la responsabilidad del Estado es, y ya después en el informe sale bien, es judicializar a las personas que incurren en esos actos y que cometen este tipo de actos que violan derechos de otras personas. Y eso está extendido, o sea, eso está puesto y tratado con suficiente rigor en los puntos del informe, que recomiendan como 10 veces que se lean. Y la primera pregunta
o sea, en la primera tanda de preguntas, no, que como así que están pidiendo que se permitan los bloqueos. Es que es ahí mismo. Se acaba de callar esta señora y ahí le llega la pregunta de que por qué es que están diciéndole al gobierno que tiene que soportar los bloqueos. Y esto es otra cosa que es importante porque tiene mucho que ver con la manera en que se narran las manifestaciones, y es algo en lo que insiste el informe de la CIDH, es que los gobiernos y los estados tienen que prepararse para soportar durante las manifestaciones cierto grado de perturbación al orden establecido. Es decir, que se sabe que cuando hay paro y cuando hay corte de ruta o bloqueo, pues precisamente la gente se incomoda, ¿no? Que eso es una consecuencia natural de la protesta. Que en la medida en que la protesta no viole derechos fundamentales y en la medida en que no se pruebe que esas personas lo están haciendo, no vale la pena condenar una forma de protesta en abstracto, y que no vale la pena judicializar o hacer juicios a priori acerca de esos métodos de protesta. Eso está perfectamente claro y dice, pues sí, es decir, la protesta no siempre va a ser así, y eso es otra vez un choque de narrativas, porque dentro de las declaraciones de Iván Duque, él dice que están actuando con la Constitución en la mano. Miente mucho, si le está diciendo mentiras. El derecho a la protesta está consagrado, y Colombia, además, por cuenta del bloque de constitucionalidad, está aceptando que pertenece a estos tratados internacionales y a estos acuerdos multilaterales que permiten que se haga el seguimiento, que permiten que haya presencia de la CIDH, que hace que el Estado colombiano no sea juez, no sea el policía y el juez que juzga al policía, y además el fiscal y además el defensor del acusado, ¿no? La idea de todo esto es precisamente brindarle garantías a la gente, y pese al discurso constante, porque es que Iván Duque le dijo a Cristiana Mampur que la mayoría de los manifestantes eran pacíficos, porque él lo dice simplemente cuando le sirve, ¿no? Es ese mismo discurso de nosotros respetamos el bloque de constitucionalidad, nosotros respetamos la Constitución y los tratados multilaterales, es lo que termina el mismo gobierno Duque traicionando cuando dice que con la Constitución van a combatir el crimen, y está dando por hecho que todos los bloqueos son criminales, como lo dijo el ministro del Interior, como lo dijeron en la prensa tantas veces, y que es lo que hace que muchos periodistas salgan a preguntar de inmediato que si los bloqueos, que son apenas una parte del todo de lo que se jugó durante estas manifestaciones. Que dice justo el informe, como que les asombra o no sé cuál es el término, la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación de la movilización social. Y eso es parte como de nuestro podcast, como narrativas de cómo se analiza esto. Y ellos dicen, hay una persistencia en eso, pilas con que no han cambiado de chip y de entender qué está pasando en la gente, que lo hemos hablado muchas veces acá. Pero bueno, igual yo creo que también hay preguntas interesantes. O sea, a mí me parecía como importante aquellos que se preguntaban sobre si ya esa reforma que se estaba haciendo a la policía valía la pena, si se cumplía o tenía algún sentido con lo que las recomendaciones de la comisión estaba diciendo, o si todo el tema de la separación de la policía de Mindefensa se va a quedar ahí simplemente como en la idea y todos diciendo, jajaja, no, siguiente. Entonces creo que eso era interesante de ver en la rueda de prensa. Y a mí me gustó mucho una entrevista que le hicieron a la vicecanciller Marta Lucía Ramírez en El Tiempo, que dice, Comisión de Seguimiento daría carácter obligatorio informe de la CIDH, y la vicepresidenta explica al Tiempo por qué no se seguirán algunas recomendaciones, y entonces todo el tiempo las preguntas son, ¿por qué no las van a acatar? ¿Qué van a hacer con la fuerza pública y sus excesos? ¿Qué va a pasar con las víctimas de abuso de poder? ¿Qué va a pasar con la justicia colombiana? ¿Por qué se ponen a pelear con la alcaldesa? Como estoy resumiéndolo de la manera más burda, pero sí es una entrevista muy al punto de todas las cosas que creo que son interesantes de ver, y pues me parece que es una recomendación, como no decir todos los medios le hicieron mal, esta entrevista es muy buena. También era El Espectador, una entrevista que sobre las posibles consecuencias de que Colombia no acoja estas recomendaciones, también ayuda mucho a entender como cuál es ese carácter como para un ciudadano ignorante como yo, como, ok, ya entendí qué significa después esto. Pues también aprovecho y recomiendo un video que hicieron en La Silla Vacía, en Charlas en la Silla, que recomendó la CIDH y que respondió el gobierno,
en el que pues durante una hora nos explican esto con expertos. Es muy claro, sobre todo por las implicaciones de lo que tiene esto en temas de derechos humanos a nivel internacional. Es realmente muy sencillo de entenderlo desde allí, entonces creo que es un buen ejercicio para quienes, como yo, estamos un poco confundidos con cómo funciona este sistema interamericano. Pues es que en qué radica gran parte de la muy buena labor del espectador, que el espectador tiene un acervo y un enfoque que le permite precisamente abordar estos problemas con tranquilidad. Colombia 2020 es un espacio en el que nos hemos permitido leer y el espectador se ha permitido observar detenidamente la necesidad o las implicaciones, las repercusiones de la existencia de los acuerdos de paz, la vida del posconflicto y el posconflicto como un relato, como una narrativa, permite entender que hay un país que está transcurriendo por encima y por debajo de las noticias, que las noticias no se están generando en el vacío, que existe un país racializado, empobrecido, inequitativo, es decir, que existe un país en donde efectivamente el conflicto hizo mella, y creo que ese cambio de chip, y deberíamos aprovechar la jornada de vacunación para ello, pues es fundamental y es... Siga. Entonces, esa idea de cómo contar el país, pues hace que sea importante. Es que lo que es evidente en la entrevista del Tiempo es que se leyeron el informe. Es que creo que está exacto. ahí. Es que dice, la primera ¿no? reacción del Está presidente ahí. Iván Duque tras el informe fue asegurar que nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, refiriéndose a los bloqueos. Con esto, el gobierno no está tergiversando unas recomendaciones que no están en el informe, y yo, gracias periodista por hacer tu trabajo. Gracias por hacer esta pregunta. Sí, gracias, exacto. Y es fácil incurrir en lecturas fragmentarias. También es decir, son muchas recomendaciones, hay muchos temas, pero precisamente la complejidad creo que tiene que ser reconocida, ¿no? Tiene que ser acknowledged para que uno pueda ahí sí contar el cuento que quiera contar, incluso si es un cuento sesgado, porque finalmente el informe reconoce todas las versiones, y creo que en esto incluso de esa manera se le cumple a los medios que están constantemente pidiendo esa ridiculez de la objetividad. No, la objetividad, es que la objetividad, y creo que la objetividad, lo más cercano a la objetividad es este informe de derechos humanos que relata, no entrecomillando, o sea que no pone 84 mutilaciones oculares, temblores ONG, sino dice, estos dijeron esto y estos dijeron esto. Y hay inconsistencias. Exacto, para que la noticia resulte siendo la inconsistencia, más que quien dijo que si existe un rifirrafe, un choque de trenes o un señalamiento. Yo creo que algo que cambió un poco el panorama del cubrimiento mediático fue lo que pasó con Cuba. Y en parte también el asunto de Haití, que será, creo yo, objeto de otro capítulo ya completo, pero específicamente lo de Cuba, entonces cambió un poquito esa narrativa, porque veníamos de una comisión de derechos de izquierda que está, voy a hacer un mal resumen, ¿no? Pero que está protegiendo el vandalismo y a esto poco caso y no es vinculante, de un lado, ¿no? Hemos dicho que por supuesto hay otros medios en donde se han hecho preguntas desde otro prisma y de que lo han abordado más desde un enfoque de derechos humanos, pero venía todo esto, incluso a Human Rights Watch y demás se le acusa de proteger ciertos gobiernos por encima de otros. Luego pasa lo de Cuba y entonces hay una solicitud que pide por favor a la CIDH que respete los derechos a protestar en Cuba, ¿no? Y hay estas imágenes de los medios como clamor de libertad. Y pues sucede tan rápido, sucede sin preverlo, ¿no? En los mismos 10 días, que se vuelve como un meme, ¿no? Un meme de la misma discusión en Colombia, ¿no? El clamor, la comparación llega naturalmente, ¿no? Las redes pues estallan con comparaciones, con imágenes, con
chistes, pero también con análisis muy agudos sobre por qué se narra tan distinto, ¿no? Por qué en un lado es un clamor de libertad y en el otro se llama vandalismo terrorista, ¿no? Y pues un poco es que no discierne y de nuevo pues un poco da razón a muchas cosas que se han dicho, y es que esto no tiene que ver con la derecha y la izquierda, ¿no? No es una defensa ideológica, ¿no? Si estamos hablando de que se respete la protesta en Cuba y que se respeten los derechos humanos a un régimen como este, están haciendo las mismas solicitudes de derechos humanos en un sistema como el colombiano, que es completamente distinto. Ese es un ejemplo que nos entregaron en nuestra comunidad de Presunto en Discord, y decían algo como un paralelo entre el tiempo en Cuba y el tiempo en Colombia, y era esta pieza gráfica. La de Cuba: denuncian violencia policial en Cuba, y la de Colombia: protestas y vandalismo contra la policía. Eran pantallazos del mismo medio, y el enfoque que ponía nuestro seguidor allí pues era el paralelo que acaba de decir María Paula. Hay una cosa de lo que decías de la entrevista a Marta Lucía Ramírez, y periodista, gracias por hacer tu trabajo, y me parece que hay un momento en el que en que va a pasar lo mismo que estábamos diciendo que iba a pasar con el Congreso en el episodio con Tatiana, y es que los medios, es decir, los medios saben cómo manejarse, y los medios no son tontos. La popularidad de Iván Duque va en picada, la gente está dejando el barco, y esto también se va a ver reflejado en el cubrimiento que hay. Y yo creo que cada vez más, es decir, desde que yo vi a Juan Diego Alvira dándole bate a Duque en las entrevistas que le hizo en Caracol Noticias, me parece que eso va a ir increciendo en contra de Iván Duque, ¿no? Como que cada vez más es más ilegítimo el gobierno de él, y cada vez menos es posible que los medios de comunicación que de pronto le han hecho un juego o han respetado la institucionalidad, como es el caso del Tiempo, por ejemplo, que ellos siempre lo han dicho, están del lado de la institucionalidad y de la estabilidad de esa institucionalidad, pues se les vayan un poquito en contra y le metan más picante a esto, y entonces hagan una cosa pues mucho mejor hecha y mucho más esperable para un periodismo crítico. Sí, pero no que entonces ahora digan que tienen que volverse de oposición para que le guste a Presunto Podcast, porque no. O sea, lo que nosotros decimos es, si hay violaciones de derechos humanos, eso es algo que los medios no pueden permitir dejar pasar. Tal cual. Y que esté menos envuelto en la agenda, justamente en la agenda que trata de imponer el gobierno siempre. Creo que eso va a pasar, y va a pasar más de ahora en adelante. Ya está pasando. Y bueno, pues nosotros les invitamos a que, si no lo han leído, vayan y lean este informe. Como lo mencionan allí, es un balance de muchas organizaciones, tiene en cuenta muchas variables y sobre todo tiene en cuenta factores estructurales que nos ponen en este lugar. Entonces es fácil de leer, se ve largo, pero realmente no es tan difícil. Y pues que no se nos pase, porque ya pasó la coyuntura del paro este tema, porque la pobreza todavía sigue existiendo, la violencia, la impunidad, la discriminación contra grupos minoritarios, la violencia de género, todo eso sigue pasando, y pues este simplemente es el comienzo, como ya dijo María Paula. Entonces, gracias, Santiago Rivas. No, con gusto. Es decir, simplemente el informe de la CIDH reconoce un pasado y reconoce que viene un futuro. Es decir, está precisamente haciendo sus recomendaciones porque en el futuro va a haber nuevas manifestaciones, y está buscando que se respete el derecho de la gente a manifestarse. Es así de simple. No tiene que ser cada nota de prensa una maqueta reducida de ese informe. Simplemente se tiene que tener en cuenta que las implicaciones del respeto a los derechos hacen que el periodismo se haga de cara a la gente y no de espaldas a la gente. Eso creo que es lo que es más importante, porque puede que a uno le parezca más importante los bebés muertos en los bloqueos, que son importantísimos, o las lesiones a los miembros de la fuerza pública, que son importantísimas, o los muertos culpa presuntamente y comprobadamente de miembros de la fuerza pública, que son importantísimos. A uno, es decir, uno no tiene por qué privilegiar una cosa sobre la otra, pero incluso si decide hacerlo, valdría la pena tener en cuenta cómo relatar un escenario de polarización tan grande como el que existe, y no salir a denunciar la polarización como fuente de todos los ataques en su contra para luego echarle carbón al fuego de la polarización. O sí, pero hay que hacerse responsable, y creo que parte de lo que
permea de este informe sobre todo es eso, es la necesidad de hacernos responsables, y el problema es hasta qué punto muchos medios parecen ser simplemente altavoces de la narrativa del poder, porque mucho de lo que estamos hablando acá, ¿no? Muchas de las notas de prensa, muchas de las editoriales en radio, muchas de las entrevistas están mezclándose o están respondiendo a una narrativa que nosotros vemos constantemente desde el poder. Son declaraciones que ha dado Marta Lucía, son declaraciones que ha dado Duque, son declaraciones que ha dado Daniel Palacios, y esas estrategias de comunicación terminan pareciéndose tanto a muchos titulares y a muchos tratamientos que se dan en algunos medios de comunicación que uno no sabe si está hablando directamente de la política o del papel de los medios en la política, y me parece que eso valdría la pena revisarlo porque, como bien lo dice el informe, pues también hay un clima de desconfianza, y desconfianza sobre todo con los medios de comunicación, que hace que sea sumamente preocupante. O sea, eso también termina siendo un punto fundamental. Pues es que una de las recomendaciones generales es proteger los derechos humanos en salud, alimentación, educación, trabajo, seguridad social, participación ciudadana, rendición de cuentas, independencia de los entes de control. O sea, básicamente es como hagan un país bueno, trabajen bien por el país. Y por eso cuando uno termina viendo al gobierno que dice, no, pues no vamos a acatar estas recomendaciones, no las vamos a implementar, uno dice, pero pues lo que les están pidiendo es lo mínimo que tiene que hacer una presidencia es eso, no es más. Es que los numerales 92 a 95 tratan directamente este asunto de la relación con los medios, pero mire por ejemplo el numeral 93. La creciente desconfianza en los medios profundiza el deterioro del debate público, y las agresiones contra la prensa dificultan la satisfacción del derecho de las personas a estar informadas desde todos los puntos de vista posibles. Algunos medios de comunicación también indicaron que no hay garantías para denunciar públicamente los ataques que están recibiendo debido al temor a que se repitan las agresiones. Adicionalmente, la CIDH recuerda que no existe nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente. Por tanto, es fundamental que las autoridades al más alto nivel repudien enfáticamente cualquier escalada de violencia y se desvinculen de cualquier discurso que incite a este tipo de actos. Asimismo, es importante hacer un llamado y dar señales claras de un compromiso de investigar diligentemente las denuncias realizadas, y eso tiene que aplicar no solamente a los ataques contra las instalaciones de RCN, que son preocupantes y que son repudiables, sino también a los disparos de balas de goma o aturdidoras al cuerpo de periodistas que fueron registrados, como por ejemplo Locosapiens de Cibaté. Entonces, los medios grandes y los pequeños. Entonces, esa cobija que debería cubrir a todos hace que precisamente se deteriore el tejido mismo de la comunicación. No es simplemente, o sea, cuando se vulnera el derecho a la integridad física, que ya es bastante, o de la vida de un periodista, o cuando se ejerce violencia contra las instalaciones de un medio, o cuando se genera un clima de autocensura, esto no solamente deteriora la vida de esos periodistas y de esas periodistas que sienten miedo y que se abstienen de hacer su trabajo, esto vulnera también el tejido de la comunicación y el derecho de la gente a recibir información y a expresarse. Entonces, los derechos, como bien lo dice también el informe, están interconectados y son interdependientes. Por eso es importante tener un enfoque de derechos humanos para entender cómo funciona esto, para no salir a decir burradas sobre qué derechos sí y qué derechos no valdría la pena respetar, simplemente cuando uno está eligiendo a quién repudiar y a quién no, que me parece que es un error de base. Gran cierre, Santiago. Páramo, gracias por venir a este episodio. Gracias a ustedes. No, yo solamente quiero decir que ya veremos qué pasa el 20 de julio, ¿no? Día importantísimo para las protestas, para estar alertas de lo que pase. Y pues para ver, o sea, este es el primer día de grandes protestas que va a haber desde que supimos de este informe. Entonces creo que hay que estar muy atentos a esto. Y muchas gracias María Paula Martínez también por participar hoy. Ay, gracias a los tres. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast.
Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible. Pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.